Bueno, vamos ahora, ustedes han escuchado, ¿no?, durante todo este debate del campo, que bueno, que si hay que legislar para los que viven en el campo y tienen toda una historia familiar de trabajar en el campo, si también hay que legislar para aquellos que invierten de manera separada en el campo. Yo, en lo personal, creo que hay que ver al campo desde una visión integral y de conjunto, que es tan importante para desarrollarlo, el pequeño, el mediano, como los pools de siembra, como se va a llamar, o aquellos inversores directos que aportan para que el campo siga creciendo, siga innovando en tecnología y sigamos produciendo más. Así que lo que queremos ahora es mostrarle cómo invierten estas personas que lo hacen a través de fondos de pequeños y medianos ahorristas. Por eso hemos invitado a Francisco Mendoza, director de un fondo de inversión especialmente. Bueno, Francisco, te agradecemos mucho que estés con nosotros. Contanos un poco la historia, ¿no? ¿Cómo se llama el fondo de inversión? Bueno, te comento, nuestro fondo este es el segundo año que estamos buscando inversores en el mercado y dando la posibilidad a pequeños y medianos ahorristas, como bien lo marcabas, para que puedan invertir en el agro. Una actividad que en los últimos años, y producto también de la devaluación y del incremento de las commodities y del precio de las commodities en el exterior, se convirtió en una muy buena alternativa de inversión. Nosotros en la actualidad, desde Jeque Agro, tenemos 70 inversores, de los cuales la gran mayoría está en el segmento entre $1.000 y los $20.000, y el resto están en valores superiores. ¿Qué quiere decir? Que quien nos está escuchando, si tiene 3.000 pesos, pongamos así, tiene 3.000 pesos. O incluso menos también, porque nosotros no tenemos monto mínimo de inversión requerido. Esto permite a cualquier persona que tenga unos ahorros poder invertir en el agro. Bien. A ver, Alejandro, tu pregunta. Sí, frente al conflicto, ¿no?, que ahora vive el campo con el gobierno, ¿hoy es un momento oportuno para invertir en el campo? Te cuento, nosotros, a diferencia por ahí de los pequeños y medianos productores, estos que están hoy justamente reclamando, tenemos otra estructura de costos y otra posibilidad. Nosotros, al tener a nuestros inversores que nos adelantan el dinero, no tenemos la necesidad de financiarnos a cosecha como por ahí lo hacen. Esto lo he vivido muchos años, ya que soy cuarta generación de productor agropecuario, y lo he vivido muchas veces. Nosotros, al poseer el dinero anticipadamente, podemos comprar los insumos básicos, como ser las semillas, los agroquímicos y los fertilizantes, que están teniendo una inflación muy grande, producto del crecimiento del petróleo y del dólar en el mundo, ¿no? Muy bien, bueno, lo importante es que uno pueda conocer que existen estos fondos de inversión y que están administrados de qué manera, Francisco, porque uno se pregunta, bueno, está bien, ponemos la plata, pero como siempre uno se pregunta cuáles son los riesgos, cómo se aseguran de que realmente exista la menor cantidad de riesgo posible, pero de alguna manera quiero dejar este tema planteado para el próximo bloque. Continuamos en Café Financiero y seguimos hablando de cómo se puede invertir en el campo en una semana en la que todavía, bueno, hay muchas expectativas para ver si se encuentra una salida o una solución a este conflicto. Vamos a hablar en el último bloque con Ignacio Chojo Ortiz para poder analizar si se puede o no llegar a una solución cuando el gobierno pretende hacerlo de manera unilateral, ¿no? Y además, bueno, vamos a hablar sobre este enfriamiento de la economía y los riesgos también, de por ahí si este fue uno de los objetivos del gobierno. Pero estamos contándole cómo funciona un fondo de inversión, esos fondos que a veces aparecen ahora mucho, a raíz del conflicto del campo, y que uno no sabe si es para gente de mucho dinero. Bueno, ahora nos queda claro que podemos participar todos aquellos que tengamos con 3.000 pesos, con $1.000. Ahora, yo te preguntaba, ¿cuál es el marco jurídico, por ejemplo, para empezar a hablar del riesgo del inversor? Después nos contás cómo evitan el riesgo de la siembra. Bueno. Nosotros utilizamos la normativa del fideicomiso como estructura legal. Esta ley, la 24441, nos permite tener una flexibilidad mayor a la hora del ingreso y el egreso de los inversores. Un fideicomiso financiero, digamos. Sí, un fideicomiso, exactamente. Bien. Sería común. Para que la gente se dé cuenta, es como cuando se juntan para construir un edificio o un barrio cerrado, ¿no? Sería exactamente. El fideicomiso tiene un plazo que puede ser estipulado por las partes. En el caso nuestro, el fideicomiso actual va hasta el año 2010, la campaña de julio del 2010. Y bueno, esa es un poquito la estructuración legal. La estructura jurídica, bien. Y los que vienen a invertir, digamos, ¿cuáles son los canales, digamos? ¿Son personas que son relaciones directas de ustedes? No, la verdad que tuvimos, incluso en estos últimos 2 años, gracias a
mucho al boca en boca de nuestros inversores y también nuestra página de internet, que hoy por hoy la gente busca en Google, como dice mi madre, como buscaba antes en las páginas amarillas, hoy buscan en Google, nos encuentran y bueno, ahí tenemos las primeras reuniones en nuestras oficinas donde les acercamos una carpeta con la copia del contrato y les explicamos en un lapso de 1 hora más o menos. ¿Y cuál es la historia? Ahora, obviamente uno invierte además de la estructura jurídica porque hay una historia que te demuestra, bueno, que las cosas las hicieron bien, que asumieron bien los riesgos. ¿Cómo se cuidan de los riesgos para cuidar la plata del inversor? Gracias a Dios nosotros tenemos una historia para nuestros inversores en un promedio del 19,5%, una tasa anual y en dólares. En la actualidad y este año, y a pesar del conflicto que vivimos en el sector, nuestros inversores este año seguramente estemos cerrando entre un 18 y un 20%. Alejandro, presta atención, vos que estás pasando las tasas de interés en plazos fijos en dólares. Una diferencia Anota importante, la diferencia, ¿no? Bien. Y en materia de riesgo, y desde nuestro nombre, Jeque Agro, Jeque significa cobertura, es la traducción del alemán de la palabra cobertura, o cerco, en realidad, literalmente. Quisimos adoptar un poquito, hacer cobertura de riesgo. ¿Qué hablamos cuando hablamos de cobertura de riesgo? Hay 3 pilares fundamentales en el campo que influyen. Uno es el riesgo climático, somos, como se dice por ahí, la industria sin techo. Nosotros utilizamos 2 herramientas, una financiera y una productiva, para apalear el factor climático. Utilizamos los llamados seguros multirriesgo climáticos que cubren inundación, sequía, helada, granizo, la mayoría de los comunes. Y diversificamos las zonas de producción, que esto nos permite también que cuando llueve en un lado no llueve en el otro, cuando cae un granizo en un lado no caiga en el otro. Después, en lo que es materia también de mercado, nos manejamos con muchas herramientas desde lo financiero para manejar los flujos de fondos. Por ejemplo, contame, dólar a futuro, ¿qué es lo que usamos? Exactamente, los llamados NDF, que son el famoso dólar a futuro. Usamos ventas a futuro también de cereales, que gracias a Dios y en estos días se pudo normalizar con el arreglo de la resolución de las retenciones móviles, darle una luz de esperanza a los mercados de futuro que nos permiten a nosotros ir calzando tasas, es decir, ya sabiendo a cuánto se va a vender la producción y en el futuro. Muy bien, bueno, muy bien. Dos consultas te hago. Si uno entra en el fideicomiso financiero, ¿se puede retirar en algún momento? Sí, hay un camino, hay una salida anticipada que se hace año a año tras una vez concluida la cosecha y la campaña agrícola, uno se puede retirar. Bien, y la otra pregunta que uno hace, ¿no?, para medir el riesgo, además de la tasa de interés, que puede ser muy tentadora, digamos, ¿ha habido pérdidas, han tenido problemas, digamos, por riesgo climático, incobrabilidad, no sé, mercadería robada, no sé, algún problema que amerite? Gracias a Dios, en los últimos años, nosotros ya hace 6 años que estamos produciendo, nunca tuvimos una tasa negativa. La tasa menor que tuvimos para nuestros inversores fue de un 12% y el mejor de los años estuvo en un 32%. Hay una tasa de corte, me decís, cuando uno entra, digamos, va sabiendo... Exactamente, hay una tasa mínima asegurada del 7%, es decir, por intermedio de esto que te comentaba antes de los seguros multirriesgo, nosotros lo que aseguramos es el capital de nuestros inversores más esta tasa mínima de corte. ¿Y hay algún pago más, digamos? Anualmente se hacen los pagos de utilidades. En realidad, lo que yo siempre digo es ponemos a disponibilidad de los inversores las utilidades, porque la gran mayoría de nuestros inversores, y gracias a Dios, reinvierten esa utilidad. Pero la ganancia de quienes administran este fondo, ¿no es cierto? Digo, ¿le cobran algo más al que invierte? Digamos, viene un pequeño inversor vamos a ver, con $1.000, va Alicia. ¿Tiene costos, Alicia, que pagar? La única comisión que nosotros tenemos es, como te comentaba, nosotros trabajamos por objetivos y trabajamos si ganamos. Es decir, del global de lo que nos dé el fondo, hasta el 7% es limpio para el inversor. Arriba de esa tasa, el 50% es para el inversor y el 50% es nuestra comisión. Bien. No tenemos fee de entrada, es decir, comisión de entrada. Esto sería, en algunos otros casos por ahí, en otros tipos de fondos por ahí lo tienen, y me parece bastante agresivo tocar ya el capital del inversor. Bien. Francisco, te quiero hacer una pregunta. ¿Venís de familia que está vinculada al campo? Venimos ya de 4ª generación de productores agropecuarios. Es decir, andaban en bombacha, caballo, todo esto. No es que vos un día descubriste que podías hacer un negocio con el campo. La verdad que ya venimos de 4ª generación
Mi bisabuelo compró a una empresa colonizadora los primeros campos y desde 1904 ya... No, digo esto porque lo que ha ocurrido en el campo es que las nuevas generaciones han aprendido a manejar los instrumentos financieros también. Y esta es una realidad, no es que está en contra del campo esto, sino que es en función de mejorar, a partir de cambiar la cultura del chacarero, digamos así, o de los herederos de los chacareros. Hubo otros herederos que vendieron todo, repartieron la joya de los abuelos. Bueno, en este caso no. Muy bien. Bueno, para prestar atención, entonces, vamos ahora a algunas preguntas, Alex.